Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo bendito de mi Padre Celestial que está en los cielos. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios por este bendito privilegio inmerecible, que no merezco en lo absoluto, pero lo recibo con el corazón para hacer la voluntad de mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, de enseñar al mundo entero, de predicar la sana doctrina y toda palabra de Dios al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Y le damos también las gracias a Dios por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, y también le damos gracias a Dios por ese privilegio bendito y hermoso que Dios les da de estar desde la comodidad de tu hogar, también como receptores, recibiendo la palabra de Dios, alimentándote con la palabra de Dios, porque recuerda que dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, ni de pupusas, ni de hamburguesas, ni de nada, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento, el que todos debemos de anhelar, debemos de desear y debemos de siempre saborearlo, alimentarnos de toda palabra de Dios. Y también, amados hermanos, le damos gracias a Dios por Alma Visión. No dejamos pasar por alto de este bendito canal de Alma Visión que Dios usa para canalizar, para llevar la palabra de Dios al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Y este tema que vamos a tocar ahora se titula Escucha la palabra de Dios y vívela. Escucha la palabra de Dios, o sea, oye, es igual. Oye la palabra de Dios y vívela. Ese es el tema que vamos a tocar. Así de fácil, así de sencillito. Solo escuchas la palabra de Dios y luego ya la pones por obra y ya la vives. Y cuando tú pones por obra, oyes la palabra de Dios, oye la voz de Dios. Porque aunque tú digas, hay mucha gente que dice, pero ese pastor Trinidad siempre habla y dice, y que oye la voz de Dios, y que Dios dice así, y que Dios habla así. Miren, en primer lugar, si tú eres muy duro para oír la voz de Dios o para escuchar la palabra de Dios, basta. Y es más que suficiente que veas. Y si no estás mirando, escuches lo que Dios habla, lo que Dios dice. Y si Dios no te habla de ninguna otra forma, tan cerrado estás de tus oídos, por medio de la palabra de Dios, también Dios habla. Porque acuérdense que dice la palabra de Dios, que Dios habla al mundo en muchas maneras. Y Dios habla antes de tiempo y fuera de tiempo. Y tú dirás, oh, ¿qué quiere decir eso? Antes de tiempo y fuera de tiempo. Dios habla antes de que sucedan las cosas. O sea, Dios advierte. Dios advierte. Y luego cuando tú no hiciste caso, cuando te aventaste la palabra de Dios al lomo, o la aventaste a la basura, o lo que hayas hecho con la palabra de Dios, entonces ya cuando sucedió lo que te iba a suceder por no escuchar la palabra de Dios, por no vivirla, por no aplicarla a tu diario vivir, a tu diario caminar, entonces viene la palabra de Dios de nuevo y te dice, te lo dije, te hablé. Y te hablé de muchas formas, mandé pastores, mandé profetas, evangelistas a que te hablaran por medio de mi bendita palabra. Te hablé, te amonesté de mañana, de día y de tarde, de noche, sin parar, desde que salía el sol y hasta que se metía el sol, y no quisiste escuchar. Así habla Dios. Y también dice Dios, cuando tú ya no hiciste caso y te hablaba y te hablaba y te hablaba Dios y te enseñaba de muchas formas y en muchas maneras, y luego ya cuando traes la soga del cuello y te andas ahorcando, y entonces sí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Obediencia quiero y no sacrificio. Y tú dirás, bueno, ¿obediencia a qué? ¿A quién? Obediencia a Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a todo lo establecido por Dios. Obediencia a todo mandamiento, estatuto y decreto que nuestro Dios tiene para su pueblo, para todos y cada uno de nosotros.
Y otra cosa muy importante es esta, que toda persona que nomás oye la palabra de Dios, le entra por un oído y le sale por el otro, lo que quiere decir que eso equivale a que así como Dios te va a hablar a la luz de la palabra, lo que le sucede, lo que le acontece a todas esas personas que no ponen por obra la palabra de Dios y que no le hacen caso a la palabra de Dios, lo cual quiere decir que eso mismo le sucede a todos los oidores de la palabra de Dios, que les entra por un oído y les sale por el otro, y todavía para colmo durmiéndose y los párpados caídos, y para colmo vienen de lejos, y para dormirte en la casa es que desperdicio, mejor duérmete en tu casa. ¿Te vas a dormir en la iglesia? Imagínate. Entonces Dios no quiere oidores. Dios está hastiado de oidores de la palabra de Dios nomás. Él quiere hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los hacedores de la palabra de Dios? Los hacedores de la palabra de Dios son los que una vez escuchan la palabra de Dios y de inmediato se esmeran, se esfuerzan, luchan, son gobernados por la palabra de Dios, son redarguidos por la palabra de Dios, son temerosos de Dios, y por cuanto son temerosos de Dios, aplican la palabra de Dios a su vida y la viven en su diario vivir, en su diario caminar, y en todo rincón de la tierra que frecuenten o transiten. Están en la iglesia, son hijos de Dios, se van al mall a comprar sus high heels o a comprar sus pelucas, que las que se ponen postizo también, o sus extensiones que se ponen en las greñas, pero allá donde tú vayas al mall, donde quiera que vayas, allá sigue siendo hija de Dios, hija de Dios. Y te vas a una alberca a bañarte y no te disfrazas allá y te pones como caballo parado de manos también, porque según son hijas de Dios, hijos de Dios, y escuchan la palabra de Dios, y sí, en la iglesia sí, vestiditas normal, pero no se trate de que es verano y que hay playa, porque las desconoces a las cristianas en la playa. O hay una alberca y traen todo enjarrado, se pusieron todo lo que se pusieron parcial, como que se lo pusieron con fuerza hidráulica. Y según dicen que son cristianas, no debe de ser así. La cristiana, los cristianos, los hijos de Dios, eres cristiano en tu casa, en la alberca, en el río, en la playa, en todo lugar sano, donde quiera que tú vayas, sigue siendo el mismo hijo de Dios, el mismo pastor, la misma sierva del Altísimo, la misma levita, el mismo adorador, el mismo tocador de guitarra, el mismo pianista, el mismo predicador, igualito en todo rincón de la tierra. Eso es muy importante, porque oigan esto, el pueblo de Dios, por cuanto oyen la palabra de Dios, la obedecen, se someten a ella, se sujetan a ella. Entonces tú entiendes que donde quiera que tú vayas, tiene que ir el ángel de Jehová, como dice la palabra de Dios, delante de ti. ¿Y para qué va a ir? Va a ir removiendo muros, estorbos, obstáculos, artimañas, paradigmas, estrategias del diablo, accidentes, tickets, todo lo que se oponga, todo lo que te quiera perjudicar, todo lo que te quiera hacer daño. Y luego también se va a cumplir la palabra de Dios que dice que el ángel de Jehová acampan, a los ángeles de Jehová, o el ángel de Jehová acampa alrededor de cuáles, de los que le temen. ¿Y cuáles son los temerosos de Dios? Los que obedecen la palabra de Dios, los que la ponen por obra, y los que no se enojan ni se molestan porque el pastor te corrigió y te regañó y te dijo: eso no es de Dios, no lo hagas así, haz así de esta forma y de esta otra, porque esto le agrada a Dios, porque esta es la voluntad de Dios, así, así. Entonces así haces tú, porque eres temeroso de Dios y no eres oidor de la palabra de Dios, sino que eres hacedor de la palabra de Dios. Y por cuanto eres hacedor de la palabra de Dios, se te habla y se te dice mucho que no te duermas en las iglesias, y algo tienes que hacer, o de menos no irte cuando se está ministrando para que oren por ti y se te quite el sueño. También eso se puede hacer, es otra alternativa, o tal vez sea la única alternativa, o la última. Entonces eso es bien importante, que todo pueblo de Dios sea no oidor de la palabra de Dios, sino hacedor de la palabra de Dios. Porque oigan esto,
no nos va a gustar o no les va a gustar nada lo que dice, lo que nos va a decir ahora la palabra de Dios, lo que le sucede a toda esa gente que nomás oye la palabra de Dios y no le importa, no le interesa. Ya tienen el lomo como de esas caguamas que hay, hermano, una conchonona así de grande ya. Empezaron angostitos de abajo y terminaron anchos de arriba, porque así es la conchonona que tienen ya para la palabra de Dios. No me refiero a lo físico, me refiero a lo espiritual. Una conchonona ya de tortuga. Caguamas son las tortugonas de las meras grandonas, y ya la palabra de Dios ya no les hace nada, ni siquiera la arena de la playa les sacude, les quita. Entonces, tales personas, de esas habla Dios. Y otra cosa muy importantísima es esta: a la luz de la palabra vamos a mirar y entender también lo que está sucediendo ahorita en este tiempo en los hospitales, a consecuencia de que los doctores y enfermeras no quieren nada con Dios también. Oigan eso, lo que están haciendo ya van a contra de la palabra de Dios también, así como también las escuelas ya van a contra de la palabra de Dios, ya las cortes ya van a contra de la palabra de Dios, ya los gobernantes y los presidentes también ya van a contra lo establecido por Dios, ya también, por cuanto ya una maldad jala otra maldad también, y un diablo jala a otro hijo del diablo y hace ñudos y hace trenzas con ellos. También ya ahorita todos los doctores y hospitales ya han establecido también a no dejar a las mujeres que den a luz naturalmente, sino que a todas ya la están tajarreando. Y a todas hacen lo que le llaman in-service. In-service quiere decir que hacen unas juntas de doctores, de enfermeras, y allí les planifican y les hacen cómo asusten, cómo atemoricen a las mujeres, a los padres de familia también, para que en vez de que den a luz naturalmente, tal como Dios habla, como Dios dice, que las tajarien como que son vacas para pelar, como si fuera un rastro, ya nomás hay a ponerlas y a rajarlas y a abrirlas y hacerlas como les dé la gana. No, hijos míos, ese no es el plan de Dios. Dios no habla así. Dios no lo ha establecido así. Entonces eso es muy importante. Y todas esas, porque te voy a enseñar a la luz de la palabra también. A la luz de la palabra te voy a enseñar eso también. De que no es así. Todo es a la manera de Dios. Si es para engendrar, a la manera de Dios. Si es para dar a luz o parir, es a la manera de Dios y al tiempo de Dios. Y no es como la gente quiera hacer, o los doctores o enfermeras les plazca hacer. Pero oigan esto, yo estoy contento por esto. Estoy contento porque dice la palabra de Dios que con la vara que miden, con esa serán medidos. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y así como doctores y enfermeras ya eso están haciendo, ya y atemorizando a las mujeres cuando van a parir y nomás rajándolas en vez de que den a luz naturalmente, así tengo nuevas para ellos, y lo que Dios dice y lo que Dios hace con todos y cada uno de ellos, que tuercen la verdad y la cambian por la mentira. Eso es muy importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda, para que el pueblo sepa defender. Miren, yo haría esto. Por favor, ¿qué pasó con Isaac y Abednego? Medrach y Abednego. ¿Acaso no les dijeron a ellos, es una ley, es un mandamiento, es un estatuto, que si no adoras a la estatua que hizo el rey, van a ser lanzados al fuego? Pero ¿qué hace lo que la gente? Oh, no, mejor adoro a la estatua, pero no me lances al fuego. Si yo fuera una de esas mujeres, bendito Dios que me hizo hombre. Pero si a Dios le hubiera volteado al revés, si me hubiera hecho mujer y yo estuviera allí para dar a luz, y que me salgan con que, y fíjate que tu baby viene atravesado y que viene volteado y que mira que te vamos a rajar y te vamos a sacar el baby, no me van a rajar la panza ni nada. Yo me pongo en las manos de Dios, y esta criatura que traigo en mi vientre es engendrada por Dios, y si Dios quiere que muéramos los dos, morimos, y si no, nos vamos con Él, y aquí se hace la voluntad de Dios. Así de bonito y así de fácil, porque el miedo y el temor vienen del diablo y de los hijos del diablo. No viene de Dios, nunca viene de Dios, porque claramente nos dice que no os he dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y dominio propio. Y si a tu bebita le quieren meter un tubo por su vientre, y que para que coma, que porque come poquito,
Señor, hágase tu voluntad en ella, pero no la van a estrujar, no la van a dañar, no le van a meter tubos por su vientre ni nada. Porque tú la vas a alimentar, porque esta mi bebita, yo te la entrego ahora, como lo hizo Ana. Y te servirá todos los días de su vida. ¿Y qué hará Dios? ¿Te va a ignorar? Te va a decir, cállate, no hables. No, no te va a ignorar. Clama a mí y yo te responderé. Pídeme y te daré. Toca y te abriré. Pero se requiere garbo, se requiere fe, se requiere credibilidad en Dios, en todo lo establecido por Dios. Ajá, porque acuérdense que en primer lugar, Dios es el doctor de doctores. Dios es el doctor de todo hospital general. El más educado a la alta escuela. Y acuérdense que Dios mismo dice que no dice que los doctores terrenales traen la medicina y la sanidad. Dice, he aquí que yo traigo la medicina en Jeremías 33:6 y os sanaré y os revelaré tiempos de paz y de verdad. Y se inventan toda clase de mentiras para perjudicarlas, para hacerles daño. Pero te lo dejo de tarea. Ahora sí vámonos a la palabra de Dios, porque ahora te voy a mostrar lo que Dios habla a la luz de la palabra, para que no pienses que hablo nomás así, a lo loco, sino que hablo por el Espíritu Santo de Dios. Y para esto vamos a ir a Isaías, capítulo 66 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y su bendita palabra dice así, miren lo que dice. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? O sea, la iglesia. ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Dice pobre y humilde de espíritu, no pobre que porque no tengas dinero. Ajá. O porque no quieras aplicar para recibir toda clase de ayuda pública. O que no quieras agarrar desempleo y todo eso. No habla de eso. Mire lo que dice el 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y dice el 3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. Miren lo que sucede. 4. También yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé, oigan esto muy importante, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Ya oyeron? Escogieron lo que me desagrada. Y dice el versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová se ha glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos, o sea, los maldosos. Ajá. Y dice el versículo 6, voz de alboroto de la ciudad,
voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Ya oyeron lo que hace Dios, que da el pago a sus enemigos. 7. Antes que estuviese de parto, oigan muy atentamente lo que Dios habla. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Y dice el 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y dice el 9, miren lo que dice el 9. Yo, o sea Dios, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Jehová. 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos en ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que enlutáis por ella. 11. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Y dice el 12, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz, como un río, la gloria de las naciones, como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, sobre las rodillas seréis mimados. 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. 14, concluimos. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos, supliéndoles y saciándoles todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, o en lo espiritual, o en lo financiero, físico, mental, emocional. Así como Padre bendito, que sus hijos de esta tu hija nunca más sean presa de malas bestias, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios ni de manipulaciones, porque nunca tomarán vino ni sidra, sino que serán llenos de tu Santo Espíritu. Muéstrales el camino que deben de seguir, muéstrales el camino angosto a la salvación, perdón de pecados y vida eterna, porque solo hay dos caminos, bendito Rey de la Gloria, el amplio a la perdición y el angosto a la salvación. Y en el amplio a la perdición hay muchas personas que los quieren guiar, mas al camino angosto a la salvación hay muy pocas personas que los van a guiar. Así mismo, Padre bendito, dale salvación, perdón de pecados y vida eterna a toda su familia de esta tu hija, a toda su descendencia hasta la cuarta y quinta generación. Así mismo, Padre bendito, venga tu reino y extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su diario caminar, en su diario proceder y en toda actividad, en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Y así mismo, Padre bendito, esta tu hija nunca más será presa de brujos, ni de hechiceros, ni de agüereros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos en todos los días de su vida. Porque nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño, ni en lo físico, ni en lo mental, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo financiero. Porque tu mano poderosa la sostiene, porque tu Santo Espíritu la alienta, porque todos los días de su vida tú la llevarás de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Bendecirás a los que la bendigan y maldecirás a los que la maldigan. Y así mismo, Padre bendito, si alguien decretase alguna maldición sobre esta tu hija,
tú la tomas y la conviertes en bendición para esta tu hija. Y así mismo, Padre bendito, nunca faltará pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de sus hijos. Nunca cesará la harina ni el aceite. Nunca les faltará ropa, calzado, ni techo, ni vivienda en todos los días de su vida. Así mismo, Padre bendito, no habrá plaga, no habrá peste, no habrá cáncer, no habrá tumores, no habrá quistes en esta tu hija. Y si alguna plaga vino a esta tu hija, por un camino vino, mas por 7 caminos, huye de su vida ahora, bendito Rey. O Sharababico Roborón Baramacaliba, Shabarabi Robora Bakidabara Masha, Indoloromoso Rocoviro, y Rabirabasha Barabacadí. Ahora extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija madre y dale una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión, porque ya su copa está rebosando. Así no dale ese soplo de tu Santo Espíritu, que expulse todo lo dañino, todo lo maligno, todo lo que quiera venir contra ella, toda brujería, toda hechicería, todo conjuro y todo maleficio que hayan decretado o lanzado contra esta tierra ahora. Shabara Bikoda Rabarabiraba, Imbaraba Shabika Rabakata Rabarí. Así cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material. Este fue un mensaje de Dios al mundo entero, presentado por la Iglesia el día de Pentecostés y el pastor Trinidad Corona. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.